Vamos a ver, hoy vamos a continuar con nuestra visita a nuestro estudio de los tipos de extractos de datos fundamentales y continuamos con el tipo de extracto de datos lista. ¿Vale? Entonces, en el mundo real tenemos listas. Trabajamos con listas en el mundo real. Realmente aquí los ejemplos no son tan interesantes como con las pilas y con las colas, pero manejamos listas por todos lados continuamente, hacemos ranking, enumeramos las cosas, porque las listas nos permiten ordenar el caos, ¿vale? Nos permiten dar cierto sentido a las cosas y los humanos nos sentimos más cómodos cuando hay algún orden que cuando no lo hay. En una lista, además, tenemos una serie de elementos puestos en un orden que nosotros decidimos, según el criterio que nosotros queramos, y cambiamos ese orden, movemos, accedemos a los diferentes elementos de la lista. No es como las pilas ni como las colas, que tenían una restricción en el acceso. Aquí normalmente accedemos a cualquier elemento de esa lista que hayamos creado para darle orden a lo que queramos. ¿Bien? Entonces manejamos listas de estudiantes, listas de votantes, listas de invitados, las tareas pendientes, ¿no? Las canciones que me gustan, las 5 películas más galardonadas, etc. ¿Vale? Más formalmente, ¿qué es una lista? Cuando hablemos de listas, hoy, como en los dos casos anteriores, las veremos desde el punto abstracto, del punto lógico, del modelo lógico-matemático de lo que es una lista, qué es y qué se puede hacer con él, y luego desde el punto de vista de un implementador, de un programador que tiene que usar el modelo de lista en un programa. Entonces una lista pues es una secuencia ordenada de elementos del mismo tipo, pero lo interesante es que podemos acceder a esos elementos en cualquier posición de la lista. Podemos insertar, podemos suprimir, podemos modificar o consultar cualquier elemento de la lista en base a su posición, ¿vale? A la posición que ocupa en la lista. ¿De acuerdo? Las operaciones que podemos hacer, pues ya las estoy comentando: insertar, suprimir, recuperar un elemento, es decir, consultar el elemento que hay en cierta posición, ¿vale? Modificar el valor del elemento que hay en cierta posición. Cuando inserto y recupero también indico en qué posición de la lista, ¿vale? Antes, cuando hablábamos de pilas y colas, yo insertaba o suprimía, y según la restricción del modelo, pues se insertaba o se suprimía por donde tuviera que hacerse. Pero ahora siempre acompaña a la operación la idea de posición, ¿vale? De hecho, junto con las operaciones realmente propias de la lista, que serían estas de aquí y longitud, que me devuelve el número de elementos, pues tenemos otro conjunto de operaciones, que son estas 4 de aquí, que son operaciones exclusivamente destinadas a manejar posiciones. Porque si yo voy a tener que insertar un elemento en una posición, esa idea de posición, ¿de dónde sale? ¿Vale? Entonces, la idea de posición es importante tenerla clara cuando trabajemos con listas. Entonces, si yo tengo una serie de elementos, que son estas letras de aquí, en esta lista, que la represento aquí como elementos separados por comas entre llaves, fijaos dos cosas. Primero, que la letra A está 2 veces, la letra B está 2 veces. En una lista los elementos pueden estar repetidos, no hay ningún problema en eso. Los elementos están en diferentes posiciones y las posiciones las puedo enumerar como A sub 0, A sub 1, A sub 2. En las transparencias que tenéis en el aula virtual, si las saco de aquí, se enumera desde A sub 1 a A sub n, ¿vale? Pero nos puede resultar más cómodo enumerarlas desde A sub 0 hasta A sub n-1, como veremos después. No hay diferencia alguna, es simplemente elegir un criterio. No está bien uno o el otro, simplemente es que se elige un criterio y se sigue. Como digo, nos va a resultar más cómodo empezar por 0 cuando hablemos del primer elemento. ¿Bien? Y el último elemento de mi lista estará en la posición n-1, si la lista tiene n elementos. Entonces, tenemos que entender que a esta primera posición, el primer elemento, la vamos a llamar inicio. Al último elemento le vamos a llamar que a su posición, la posición que ocupa el último elemento, pues podemos llamarla última, aunque no es muy relevante. Y hay una posición interesante que es la posición fin, o la posición del final, llamémosla fin en este caso.
De esto ya hemos hablado en otras ocasiones cuando hablamos de las colas y las pilas, ¿no? La posición fin es la que va después de la que ocupa el último elemento que hay en la lista. Y es una posición en la que no hay elemento. Pero es una posición en la que puedo poner un nuevo elemento si yo quiero ampliar la lista por el final. ¿Bien? Cuando yo trabajo con una lista, trabajo con posiciones. Yo quiero insertar un elemento nuevo en la posición tercera, ¿vale? Pues de alguna manera obtendré algo que me diga que esta es la posición tercera, que me represente la posición tercera, y diré inserta en la lista en la posición tercera la letra que yo quiera. ¿Y qué hará? Todas estas letras que hay hasta ahora, desde la posición tercera en adelante, se correrán una posición a la derecha, ¿vale? El nuevo elemento ocupará la posición tercera y todos los que habían ahí habrá que desplazarlos un poco, una posición a la derecha. ¿Se entiende esta idea? ¿Vale? Así es como vamos a manejar las listas tratando con posiciones. Entonces, ejemplo sencillo. Yo creo una lista, la lista está vacía. Si inserto un elemento en el inicio de la lista, cuando la lista está vacía, ¿cuál es el inicio? La posición inicio he dicho que es la del primer elemento, pero hay una situación especial, que es cuando está vacía. En ese caso, la posición inicio coincide con la posición fin, porque es la posición que todavía no ocupa ningún elemento. Entonces, si yo inserto el primer elemento en inicio de lista, aparece ahí. Si aquí hubiera puesto fin de lista, sería lo mismo, porque el final de la lista y el inicio de la lista, cuando la lista está vacía, es la misma posición. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si yo inserto otro elemento ahora en el fin de la lista, pues se ve claro que aparece ahí a continuación del 1. Ahora cojo y obtengo una posición, ¿vale? Fijaos que voy a manejar dos tipos de datos, el tipo de dato lista y el tipo de dato posición. Obtengo una posición que representa el inicio de la lista y la guardo en P. Entonces P representa el inicio de la lista. Cuando yo calculo cuál es la siguiente posición a la que ya tengo, pues efectivamente, pues ahora P apunta a la posición que ocupa el número 5, que en esta lista es la posición del último elemento. No es la posición fin, es la posición del último elemento actualmente. Si yo inserto un 3 en la posición P, claro, el 5 se desplaza a la derecha, porque lo que yo quería era insertar un elemento en la posición segunda de la lista, que es la que ocupaba el 5. Ahora la ocupa el elemento que he insertado. ¿Se entiende? Dice P, guarda el final de la lista. Si yo intento recuperar lo que hay al inicio de la lista, independientemente de P es una variable independiente del tipo de dato posición. Como aquí estoy usando inicio, no me afecta en nada a P, ¿vale? Si yo muestro lo que hay en el inicio de la lista, sale un 1. Y si yo intento suprimir lo que hay en la posición que guarda P, ¿qué es lo que pasa? Que suprimo. No puedo suprimir nada si no hay nada. Es un error, ¿vale? De hecho, aquí, donde tenemos todas las operaciones con su especificación completa, fijaos que la operación suprime tiene una precondición, y es que la posición P sea una posición de la lista distinta de fin, porque no puedo suprimir algo que no existe. ¿Vale? Las otras precondiciones que hay en inserción, por ejemplo, simplemente nos pide que P sea una posición de esa lista, porque si tengo un tipo de dato que representa posiciones de listas y tengo 3 listas diferentes, en esta lista yo no puedo insertar en la posición 3 de aquella. ¿Vale? Las posiciones son de listas concretas. Recupera sí que tiene la misma precondición que suprime, porque no puedo recuperar un elemento del final, no hay elemento allí, ¿vale? Y asigna también. Y luego las operaciones de posicionamiento que me permiten obtener posiciones, pues tienen precondiciones como, por ejemplo, que el siguiente de fin no existe. Entonces, no puedo calcular el siguiente de fin. No puedo calcular
el anterior de inicio, ¿vale? Son cuestiones lógicas, pero hay que tener cuidado con ellas y hay que tenerlas en cuenta cuando fuéramos a implementar esto. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Entendemos cómo se maneja el modelo lógico de una lista? Bueno, pues a la hora de implementarlo tenemos que darnos cuenta de que vamos a tener dos nombres públicos, lista y posición, y que tendremos que representar las dos cosas de alguna manera y crear las operaciones de la interfaz que incluyen las operaciones de listas y las operaciones de posición. ¿Vale? Como en los dos casos anteriores, vamos a implementar la lista usando arrays y también usando estructuras enlazadas. ¿Vale? Bueno, vamos con la implementación de la lista usando arrays. Entonces, directamente, si a mí me dicen, oye, implementa una lista, yo conozco los arrays me permiten representar una secuencia de elementos ordenados de forma contigua en memoria, pues parece bastante directo que los datos de la lista, los elementos que forman la lista en cada momento, los puedo guardar en las diferentes celdas de un array que creé para tal efecto. Claro, es interesante darle una semántica concreta a la posición. Si yo no lo hiciera, estaría perdido. Yo aquí decido que el índice del array es lo que me va a representar la posición del elemento en la lista. Es decir, la posición 0 de la lista la voy a asociar al índice 0 del array, la posición 1 de la lista al índice 1 del array. Lo podría hacer de otra manera, pero esta parece la más sencilla. Con todo, aunque sea sencilla, implica algo que no es tan sencillo como parece, y es que tengo que mantener compactados los datos. Los datos los tengo que mantener consecutivos. Si yo en este array guardo el A0 de la lista aquí y el A1 lo guardo aquí en medio y el A2 lo guardo al final, están consecutivos, pero hay huecos en medio y los índices que ocupan ya no me reflejan directamente la posición de la lista. Me costaría mucho más trabajo, tendría que utilizar información extra para hacerlo. La conclusión es que tengo que mantener los datos todos consecutivos, ocupando las primeras posiciones del array siempre, para que tenga sentido hablar de posición en el array en relación a la posición que ocupa el elemento en la lista, en el modelo lógico. ¿Sí? Con esto en mente, bueno, os dais cuenta, supongo que os dais cuenta, que el array tendrá un tamaño, ¿vale? El tamaño aquí yo he decidido que sea 8, sea cual sea el tamaño, va a ser fijo y eso veremos que va a ser un problema, como ya vimos que era un problema en la implementación de pila y cola, ¿no? Pero el acceso a los elementos es muy rápido, es directo, a través de los índices del array. Entonces, lo siguiente que voy a ver es estas posiciones, y ya tengo claro que asocio índice de array a posición dentro de la lista, cómo voy a poder trabajar con los elementos que hay en el array de manera que me reflejen el trabajo que hago con la lista en el modelo lógico. Pues primero tendré que saber cuántos elementos tengo en el array, porque si mi array tiene capacidad para 8, pero ahora mismo hay 3 y no tengo una variable, un dato extra, información adicional que me lleve la cuenta del número de elementos que hay en el array, nunca podré saber si lo que hay aquí en esta celda, en la celda 5, que es la sexta, si lo que hay ahí es un dato de la lista o no. Como mínimo tendré que llevar una variable que me indique cuáles son los datos válidos de este array, en concreto los 3 primeros, porque tengo 3 elementos dentro de mi array. Lo siguiente que tengo que hacer es darle semántica a las posiciones. ¿Cuál va a ser la posición inicio y cuál va a ser la posición fin? Entonces, la posición inicio, en este ejemplo, en el que tengo 3 datos solamente en la lista, la posición inicio es 0. Si tuviera 5 datos en la lista, la posición inicio, ¿cuál sería? 0 también. Sí, la posición inicio no va a cambiar independientemente del número de datos que tenga. Y eso es lo que me viene mejor, ¿vale? Es lo más sencillo, como hemos dicho antes.
Entonces, si yo tengo que implementar la función inicio, pues siempre me devolverá 0. Una vez que yo he decidido que las posiciones las represento como índices del array, es decir, como valores enteros, la función inicio que me implementa el obtener la posición que representa el primer elemento de la lista, pues me devuelve 0. ¿Se entiende esto? Y la posición fin, ¿qué me devuelve? 0, 1, 2, 3, me devuelve 3. En este caso me devuelve 3. Y si tuviera más elementos, n-1. Si tengo 3 elementos, la posición fin me está devolviendo 3. Porque 3 es la primera posición del array libre para insertar el siguiente elemento. Es la que va a continuación del último que hay en la lista. Entonces, tengo 3 elementos, la posición fin me marca 3. Si tengo 4 elementos, la posición fin la pondría aquí y me marcaría 4. Entonces, la posición fin coincide con el número de elementos que hay en la lista en cada momento. ¿Vale? Por estar trabajando de 0 a n-1. ¿Ok? Si hubiéramos trabajado con elementos lógicos en el modelo de 1 a n, pues habría que hacer aquí n-1, ¿no? Ok. Pero como decía, creo que es más sencillo así. ¿Vale? Entonces, ya tengo claro cómo acceder al primer elemento, que me lo da será utilizando la posición que me devuelve inicio. Sé cómo insertar elementos al final de la lista con fin, pero tengo que tener claro que el último elemento está aquí. Y no tengo una operación en el tipo abstracto de datos, no tengo una operación que me devuelva la posición del último elemento. Tengo una operación que me devuelve la posición del primer elemento o inicio de la lista, porque no siempre habrá un elemento en el inicio, si la lista está vacía, y la que me devuelve la posición fin, en la que nunca hay un elemento, pero en la que yo puedo añadir elementos nuevos. Pero no tengo una operación que me devuelva último. ¿Cómo podría obtener yo la posición del último? Con n-1 en esta implementación, pero desde el modelo lógico, con las operaciones que tengo, restándole no. No tengo operación resta. Tengo anterior. Yo puedo calcular la posición anterior a cualquiera, excepto a inicio. Pero a fin sí le puedo calcular anterior y me da la posición del último elemento de verdad de la lista. ¿Sí? Vale. Con siguiente y con anterior voy a obtener las posiciones de la lista. Y en la implementación con arrays, siguiente y anterior, pues son muy fáciles, sumar y restar. Claro, habría que tener en cuenta las precondiciones, pero yo aquí estoy poniendo pseudocódigo, ¿vale? Esto no compila. Habría que poner las precondiciones porque no siempre puedo hacer siguiente ni siempre puedo hacer anterior, ¿vale? Las operaciones que me quedan de la lista son las que me permiten trabajar directamente con los datos. Asignar un dato a una posición que ya existe, ¿vale? Que ya existe. Yo puedo asignar el 9 en la posición 2, en la segunda posición, y sustituiría el 3 por un 9. O yo puedo recuperar el valor del elemento que hay en la posición 1, en la primera posición, y me devolvería el 1, ¿vale? Si yo recupero de inicio, me devolvería el 1. Tengo la posibilidad de obtener la longitud y la lista simplemente con la variable n, que junto con datos me permite representar la lista. Y me quedan las operaciones de construcción de la lista, porque estas son operaciones para acceder a la lista. Pero las de construcción son inserta y suprime. Entonces, ¿cómo hacemos inserta y cómo hacemos suprime? Antes de verlo. ¿Cómo inserto yo un elemento en la posición segunda de la lista? En la segunda posición de la lista. Coges el 3, te lo guardas e insertas el nuevo.
hasta que llegues al final, ¿haciendo qué? Insertando, tomando el valor y insertando una variable. Entonces, ¿cuántas variables necesito para hacer eso? Una. ¿Una sola? Si en una variable guardo lo que hay aquí y luego pongo aquí el nuevo dato, ahora el dato que tengo en mi variable auxiliar lo tengo que poner aquí, pero es un intercambio, ¿no? Un poco complicado eso. Vamos a hacer la misma idea, pero sin una variable temporal auxiliar. Si yo lo que quiero es insertar aquí, lo primero que voy a hacer es abrir hueco. ¿Cómo abro hueco? ¿Cómo dejo aquí un hueco? Desplazando todos los elementos a la derecha. Pero en vez del momento de la PC3, del último. Pero en lugar de ir cogiendo este y luego este y luego este, voy a empezar por el final. ¿Por qué? Porque en el final es donde tengo el hueco. Y si yo tengo aquí un hueco, pues puedo mover este aquí. Y me crea un hueco justo para mover el 3 a la posición que ocupaba el 5. Y ya he terminado de abrir hueco y puedo poner el último elemento. ¿Sí? ¿Vale? Imaginad que tenéis un montón de objetos pesados de verdad. No puedes coger y en mitad de esa secuencia de objetos pesados empezar a empujar. Pero sí puedes coger el último y ponerlo un poco más allá y el anterior ponerlo un poco más allá y así hasta que tengo el hueco para poner el nuevo aquí. ¿Vale? Pues eso es lo que hace la operación inserta. La operación insertar un elemento en cierta posición. Primero vamos a abrir hueco con todo este bucle, vamos a abrir hueco y cuando ya está el hueco abierto, entonces inserto el dato en esa posición y por último incremento el número de elementos total de la lista en 1. ¿Vale? ¿Cómo abro el hueco? Como acabamos de decir, voy a ir recorriendo desde el último elemento hasta el que ocupa la posición que me interesa y voy a ir desplazando de uno en uno. Entonces fijaos que yo uso esta i de forma auxiliar y la igualo a n, que es la posición de fin. Es la posición donde hay hueco, donde está el primer hueco. Y en esa posición donde está el primer hueco, yo copio lo que hay antes, el último elemento. Y le resto 1 a la i. Entonces la i ahora apunta al hueco que he abierto. ¿Se entiende esto? Y ahí copiaré el elemento anterior. Así, mientras que la i sea mayor que la posición. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en la última iteración, cuando la i vale p más 1, lo que hago es que copio en esa posición lo que hay en p. Y por lo tanto he liberado la posición p. Y ahí copiaré. ¿Sí? ¿Se entiende bien? ¿Cómo hacemos la supresión? ¿Igual? Pero al revés, ¿vale? Porque ahora lo que vamos a tener es que al suprimir un elemento, ese hueco lo que hay que hacer es cerrarlo, desplazando todo lo que tiene a la derecha un paso a la izquierda. Entonces de nuevo vamos a desplazar de uno en uno, pero empezando por donde está el hueco, ¿vale? Entonces aquí la i empieza en p y va repitiendo mientras que no alcanzamos el último elemento. El último elemento. ¿Por qué? Porque el último elemento lo tengo que mover a la izquierda. Por eso hago mientras que la i sea menor que n menos 1, mientras que la posición sea menor que la del último elemento de verdad. Porque cuando yo esté en la posición anterior a la del último elemento, ese último elemento que es i más 1 lo copiaré en la posición anterior, ¿vale? Y finalmente decremento en 1. Esta operación, en las transparencias, las dos las tenéis hechas con un bucle for bastante más compacto el código. Y de hecho allí quizás os sorprenda que en suprime la condición acaba cuando es menor que n. Pero la gracia está en que primero se ha restado a n. ¿Vale? Fijaos. Yo aquí no resto primero a n. Pienso que todavía tengo n elementos y voy a desplazar los que me interesan. Claro, este bucle termina cuando la posición i está justo antes de la última, de verdad, de la que ocupa el último dato. Pero si primero hubiera restado n
1, el bucle podría terminar en n, mientras que i sea menor que n. ¿Se entiende? Así es como está el código en las transparencias. ¿Vale? Yo, por hacerlo homogéneo los dos, por restar o sumar al final los dos, lo hago así y además me permite explicaros muy bien esta parte. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale. Cuando vamos a hacer esto en código de verdad y vamos a hacer la representación, vamos a implementarlo con un módulo en C, pues haremos un fichero H con la parte pública, un fichero C con la parte privada. ¿Qué pondremos en la parte pública? Todos los tipos de datos públicos y las cabeceras de las funciones, las declaraciones de las funciones. Y en la parte privada, la implementación de las funciones y toda la definición de los tipos de datos que vayamos a utilizar, que queramos que sean privados. Entonces, como el otro día, pues yo defino un tipo público elemento para hacer una lista de elementos, ya sean enteros, sean chars, sean punteros a chars, sean pelotas, sean videojuegos completos, me da igual. Yo tengo una lista de elementos. Y la palabra lista, el tipo público, haré que sea un puntero a la estructura lista rep. Nadie sabe lo que es lista rep, ¿vale? Si nos ponemos en la piel del usuario de la lista, el usuario de la lista no sabe lo que es lista rep. Pero tenemos que darle además el tipo posición. Y en este caso, posición sí se ve que es un entero, ¿vale? Igual que aquí no se ve lo que es por dentro la estructura, aquí estamos saltándonos un poco la regla de ocultar la representación, porque el tipo de dato posición estamos diciendo que es un entero. ¿Sí? Esto lo explico al final, pero es una concesión que tenemos que hacer para no complicar demasiado el asunto. Cuando estudiéis orientación a objetos, este tipo de problemas que surgen debido a C, no lo tendréis, ¿vale? Y el tipo posición pues también podrá ser con representación privada. Pero de momento vamos a dejarlo así, como que es el índice, habíamos dicho que era el índice del array y es un entero. Y desde el punto de vista del implementador, de la persona que os vende, ¿vale? Que os vende la lista hecha pero que no os deja que veáis cómo la ha hecho, o vosotros que vendéis la lista a un compañero pero no le dejáis que vea cómo la habéis hecho, solo que la use, pues lo implementamos con un array de elementos y un entero n que lleva la cantidad de elementos. ¿Fácil? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces yo me voy aquí a mi código y tengo en lista array.h, ¿vale? El punto h le estoy poniendo un nombre que directamente lo relaciona con la implementación, es lo que os estaba diciendo antes. Como se ve que aquí hay un entero, no voy a poder usar el mismo punto h para la implementación con array que la implementación con estructuras enlazadas. Entonces lo he llamado lista array directamente. Tengo todas las operaciones, lista crea, lista libera, lista inserta, suprime, recupera, asigna y las de posicionamiento. Tengo el tipo lista como puntero a la estructura lista rep y tengo elemento y posición. Y cuando llega la hora de implementarlo de verdad, el código del módulo, pues tengo mi estructura lista rep, como hemos dicho, el array de elementos y todas las operaciones, que como ya hemos visto en muchas ocasiones, pues siempre son igual. La que crea tiene que reservar memoria dinámica para guardar la estructura. Actualizamos, o mejor dicho, le damos un valor inicial a los campos de la estructura que necesitemos, en este caso solo la n, porque lo que haya en el array me da igual, ya que yo voy a acceder usando una semántica concreta que no me permite, o me impide, mejor dicho, acceder a datos que no existan, a posiciones del array que no existan. Por lo tanto, tengo suficiente con darle un valor inicial a la n. La liberación de memoria solo libera esa estructura que hemos reservado inicialmente. Y luego inserta, suprime y todas las demás las hemos visto en el pseudocódigo. Lo único que cambia es que aquí, como nos pasan como parámetro la lista a la cual hay que hacer la operación de inserción, supresión y demás, pues hay que acceder todo el tiempo a L flecha, L flecha, L flecha, todo igual. ¿Sí? ¿Se ve bien?
¿Hay dudas con esto? ¿No? ¿Ok? Tenemos todo, la longitud, la posición de inicio es 0, la fin es L flecha N. Fijaos en lista siguiente. En lista siguiente me pasan la lista y la posición sobre la cual hay que calcular la siguiente. Pero directamente, como P yo sé que es un entero, pues hago P más 1. No estoy comprobando si P está dentro de la lista o no, ¿vale? Este tipo de cosas, pues si somos muy rigurosos y quisiéramos comprobarlo, podríamos hacerlo con nuestros assert y demás. Pero en general, y en este caso en particular que estamos implementando la lista con arrays, sería muy complicado saber si el número 3, que indica la cuarta posición de la lista, es una posición de la lista X o de la lista Z, porque todas las listas, si tienen suficientes elementos, tienen el 3 como dirección o índice válido de esa lista. Cuando veamos estructuras enlazadas, pues no va a ser igual, ¿vale? Pero con array es muy complicado saber si esta P pertenece a esta lista o no. ¿Se entiende esta idea? Ok. Cuando hemos visto estas operaciones hasta aquí, todas las operaciones estas, ¿qué coste tienen en términos de tiempo o de número de instrucciones? Orden 1, orden de complejidad 1. Independientemente de si yo tengo 100 elementos, 1000 o 3, todas estas instrucciones, todas estas funciones tienen un tiempo de ejecución constante, que no depende del número de elementos en la lista. ¿Y qué pasa con inserte y suprime? ¿También tienen coste 1? No, son de orden n, ¿vale? Porque si tengo muchos elementos, desplazar todos los que hay a la derecha de P, pues me va a costar más que si tengo menos elementos. Es decir, el tiempo y el número de instrucciones de estas dos funciones está relacionado con el número de elementos de la lista. Por eso hablamos de un orden n. ¿Ok? Entonces, eso no es muy bueno. Imaginad que yo tengo una lista y todo el tiempo voy insertando por el principio. Si todo el tiempo voy insertando por el principio, cada inserción que hago me implica desplazar todos los elementos que tengo hasta el momento, ¿vale? Si luego además voy a ir sacando todos los elementos por el principio, me toca ir desplazando a la izquierda todos los elementos que quedan cada vez. Entonces eso sería muy ineficiente. Pero si estoy haciendo eso en mi programa, si estoy insertando por el principio y suprimiendo por el principio, ¿tendría sentido usar una lista? ¿Qué sería mejor? Usar una pila. ¿Vale? Perfecto. Entonces, ¿la ventaja de usar arrays al implementar una lista dónde está? Pues realmente la única ventaja que podemos ver es que los accesos estos son muy rápidos, porque accedo con el índice directamente, ¿no? Tienen coste 1, son muy rápidos, pero la desventaja de la inserción y la supresión es muy grande. Entonces, vamos a ver ahora cómo implementar una lista con una estructura enlazada. Y cuando terminemos, veremos que también tiene cierto coste el hacer accesos aleatorios, ¿vale? Acceder a la posición 3 y luego a la posición 9 y luego a la posición 2 no va a ser gratis, ¿vale? Me va a costar trabajo, igual que me cuesta trabajo en el array, porque tengo que encontrar esas posiciones, sumándole 1 a P, ¿vale? Pero normalmente las aplicaciones que usan listas, que de verdad necesitan usar listas, no como esa que hemos dicho antes, que en realidad lo que usaba era una pila. Las aplicaciones que usan listas normalmente las usan de forma ordenada. Las usan para recorrer la lista y mostrarla entera, o buscar cuál es el elemento más grande, o buscar cuál es el elemento que tiene cierta propiedad, o añadir uno al final, ¿vale? Son operaciones que no van a ser muy costosas, porque se manejan en orden, ¿ok? Normalmente con una lista no hacemos accesos aleatorios. Si yo tengo un problema en el que tengo que hacer muchos accesos aleatorios, a posiciones aleatorias, lo que necesito no es una lista. ¿Qué es lo que necesito en realidad?
Si yo tengo que acceder a muchos, tengo elementos situados en posiciones y tengo que acceder a posiciones aleatorias lo más rápido posible, lo que tengo es una tabla. Una tabla en la que tengo índices y elementos. ¿Vale? Ok. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos implementar una lista usando estructuras enlazadas. Entonces, lo primero es ver cómo almaceno los datos. Y los datos parece sensato, parece lógico y fácil asignarle a cada nodo de una estructura enlazada uno de los elementos de mi modelo de la lista. Claro, en la estructura enlazada cada nodo está después de otro, excepto el primero. Y eso ya me ayuda a representar bien lo que es la lista, en donde los elementos están en una secuencia ordenada uno detrás de otro. Así que la propia estructura enlazada me permite representar perfectamente los elementos. Vamos a ver ahora cómo represento las posiciones dentro de la lista. ¿Vale? ¿Cómo se os ocurre que podemos representar las posiciones? Yo tengo que manejar la lista usando posiciones, como hemos visto. Inicio, fin, siguiente de esta posición, anterior de esta otra. Entonces, ¿qué sería una posición cuando manejamos una estructura enlazada? ¿Qué sería una posición de la estructura enlazada? Un puntero a un nodo, ¿no? ¿Pero a qué nodo? Si este es el elemento A1, el que ocupa la segunda posición de la lista, en este nodo, que es el segundo de la estructura enlazada, está el elemento que me interesa. Entonces, el concepto de posición, ¿cómo lo represento? ¿Con un puntero a este nodo? Si lo represento con un puntero a ese nodo y yo quiero modificar el elemento que hay en esa posición, me resulta fácil, ¿verdad? Y si quiero saber qué elemento hay en esa posición, la operación recupera, me resulta fácil, porque es acceder directamente a flecha dato. ¿Sí? ¿Esto se ve? Pero en cuanto yo empiece a intentar insertar o suprimir, si yo quisiera insertar en esta posición un nuevo elemento, ¿a qué necesito yo tener acceso? Al campo siguiente del nodo anterior. Entonces la idea de posición como puntero al nodo donde está el dato que ocupa esa posición no me resulta la mejor en este caso. Entonces, para mí la posición va a ser la dirección del nodo que está antes del que tiene el elemento que a mí me interesa. La posición, por lo tanto, del elemento A1, la posición del elemento A1, que es el segundo de la lista, es este puntero a este nodo que está justo antes de la sub1. ¿Por qué? Porque de esta manera yo tengo acceso no solo a A0, sino también a A1. Y por lo tanto obtengo acceso al puntero que me va a permitir suprimir A1 o insertar en la posición que ocupa A1 un nuevo nodo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, si yo quisiera suprimir un nodo, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero suprimir el elemento que ocupa la posición número 2 de la lista, la segunda posición de la lista, ¿cómo lo hago? Pues necesito primero tener una variable que me represente esa posición, es P representa la posición del elemento A1, y entonces para suprimirlo lo que tengo que hacer es sacarlo de aquí, reconectando este con el siguiente del que borro. ¿Se ve? ¿Se ve esta idea, no? Entonces, la operación de suprime, si yo tengo una posición con esta idea, con este concepto de posición, si a mí me dan una posición y me dicen que borre lo que hay en esa posición, es muy fácil, ¿vale? Y lo puedo hacer, como veo aquí, como pone aquí, en tiempo constante, independientemente del número de elementos que haya. Yo me quedo en una variable auxiliar, me quedo con
la dirección del siguiente nodo a P, que es el que quiero borrar, ¿vale? Luego modifico la estructura de la lista conectando este campo con el siguiente al que quiero borrar. Y fijaos en el detalle, esto es importante. Fijaos que cambio A1 de sitio. Cuando yo hago la reconexión, A1 ha cambiado de sitio. ¿Por qué? Porque una vez que yo reconecto, desconecto el nodo que actualmente tiene el elemento que ocupa la posición de A1, A1 es el siguiente, porque este está fuera de la estructura. ¿Vale? El elemento B está en la segunda posición de la lista. Yo quiero borrar el elemento que hay en la segunda posición de la lista. Cuando lo borro, él ya no está en la lista. ¿Quién es el segundo ahora? C, que antes era el tercero. ¿Vale? Una vez que lo tengo desconectado de la lista, lo tengo que liberar de memoria. Y eso lo hago con free. ¿Vale? Free, borrar. Aquí podría haber puesto P flecha siguiente igual P flecha siguiente, que de hecho es lo que aparece en las transparencias que tenéis en el aula virtual. Lo podéis hacer de las dos formas, es equivalente. ¿Vale? Cuando libero, ahora me llevo a la izquierda el hueco, lo cambio, pero no toco la estructura de la lista, porque A0 sigue siendo el elemento que está antes de A1. El nodo que hay aquí apunta al nodo C, ¿vale? Que es justo este. El nodo apunta al nodo que tiene C. Solamente lo he cambiado de posición, pero no he hecho nada de código ni de lista, ¿vale? Entonces, ya he suprimido un elemento y lo he hecho en tiempo constante. Independientemente de que haya 1000 o 1.000.000, siempre hago esas 3 instrucciones para borrar un nodo, ¿vale? ¿Cómo inserto un nuevo nodo? Ahora quiero insertar un nodo nuevo en la posición a la que apunta P, es decir, en la segunda posición de la lista. De nuevo quiero utilizar la segunda posición de la lista. Entonces yo tengo una variable P que apunta a este nodo, que es justo el anterior del que guarda el elemento que ocupa la segunda posición. Por lo tanto, para insertar, yo lo que voy a hacer es, primero, crearé un nuevo nodo, ahí lo tengo, me lo tengo guardado en una variable temporal. Ese nodo le pongo el dato que yo quiera insertar, es un dato que me pasan como parámetro, ¿vale? Y ahora empiezo las reconexiones. Entonces, lo primero es decir que este nodo, como va a ocupar la posición que tiene ahora mismo el elemento C se va a quedar después de él. Por lo tanto, digo que el campo siguiente del nuevo nodo va a ser este de aquí, que es P flecha siguiente. P flecha siguiente. ¿Vale? Entonces, B apunta a este de aquí, que es igual que esto. Y por último, hago que P flecha siguiente, es decir, el anterior al que ocupa la posición que me interesa, apunte al nuevo nodo. Ahí tengo A0 apuntando al nuevo nodo y el nuevo nodo apuntando al que hasta ahora estaba ocupando la segunda posición. Cuando yo esto ahora lo estiro, ¿vale? Pues se me queda como estaba antes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Que la inserción y la supresión en una estructura enlazada con posiciones definidas de esta manera, la dirección del nodo que está antes del elemento que me interesa, son muy rápidas, son de tiempo constante, independiente del número de elementos de la lista. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien, he estado todo el tiempo trabajando con la segunda posición de la lista, pero ¿qué pasa si yo quiero borrar la primera posición de la lista? Borrar el inicio de la lista. ¿A dónde apunta P? Si a mí me interesa que las posiciones sean siempre la dirección del nodo anterior al que me interesa, cuando quiero borrar el primero, P a dónde me apunta. No tengo nada aquí. Eso lo puedo arreglar con un caso especial en Suprime,
podría decir, hombre, pues si me pones null, yo entiendo que estás borrando por el principio, y cuando es null, P, pues yo lo que hago es que trabajo directamente con el primero de la lista. Pero en lugar de hacer casos especiales, podemos solucionarlo de otra manera. ¿Cómo? Avanzar P y luego poner anterior. Avanzar P y luego poner anterior, suprimir anterior. No podemos acceder al anterior nunca, porque las flechas van en este sentido. Si yo tengo la dirección de este nodo, nunca puedo acceder al anterior. Y como quiero borrar el primero de todos, no existe anterior como posición. O establece simplemente B como primero. O simplemente coges un puntero, apuntas a ese, modificas la P para que sea el siguiente y borras el puntero al principio. Más o menos esa es la idea, pero hay que generalizarlo. Y la generalización de eso que propones es decir, pues siempre voy a poner aquí un nodo. Si yo siempre tengo un nodo delante de todos los de verdad, y a ese nodo le llamo cabecera, yo siempre podré apuntar a ese nodo, que será el anterior de todos, en particular el anterior del primer nodo de la lista de verdad, del primer elemento de la lista. Entonces ahora ya puedo borrar este si P me apunta al anterior y puedo borrar el primero si P me apunta a la cabecera. La idea de cabecera que vimos cuando hablamos de estructuras enlazadas nos resolvía el problema de la parametrización y nos resolvía el problema de que el código fuera diferente en casos especiales. Entonces, si yo pongo una cabecera, la supresión y la inserción la puedo hacer siempre así, que nunca tengo un caso especial, porque siempre tengo un nodo delante de todos. ¿Se entiende esto? Entonces, uso una estrategia de lista enlazada de simple enlace con cabecera para representar los elementos de la lista, del modelo, de la lista lógica. Y uso el concepto de el nodo anterior al que me interesa para representar las posiciones. ¿Vale? Junto con la idea de cabecera me permite que el código de inserción y supresión sea homogéneo y no tenga casos excepcionales. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. Si esto lo entendemos, la operación inicio, la que me devuelve con esta representación de los datos y de las posiciones, la operación inicio que me devuelve la posición que ocupa el primer elemento de la lista, ¿cómo será? ¿Cómo implemento la operación inicio? ¿Qué me tiene que devolver? P flecha siguiente. P no existe. P es una variable de tipo posición que yo uso para insertar. Pero ahora vamos a tratar de obtener P's. Bien, P ya me la están dando en este ejemplo, pero cuando yo programo, la P la declararé de tipo posición y le tendré que dar un valor. Ese valor lo puedo obtener con la operación inicio, la operación fin, siguiente y anterior. Y ahora estoy implementando la operación inicio. La operación inicio me tiene que devolver algo que represente la posición del primer elemento de la lista. ¿Qué devuelve la operación inicio? ¿Qué dirección, en este dibujo, qué dirección devolveríais de todos los cuadrados que hay? ¿La dirección de qué cuadrado devolveríais para representar la posición de A sub 0? La dirección del nodo cabecera, que es el que está antes. Y teniendo esta dirección, yo puedo suprimir el primero, claro. Y teniendo esta dirección, yo puedo insertar un nuevo elemento para que ese pase a ser el primero, claro, lo puedo poner aquí. Pues la operación inicio me devuelve cabecera, ¿vale? Si yo represento mi estructura enlazada con una lista de simple enlace con cabecera, además tendré que tener una variable que me enganche la lista entera para poder manejarla. Normalmente le llamamos cabecera, o primero, o inicio de alguna manera, ¿no? Pues si yo tengo esa variable guardada siempre, a partir de ella puedo acceder a toda la lista y cuando me piden la posición inicio, devuelvo cabecera, ¿vale?
if in. Si a mí me dicen, oye, la posición fin, ¿cómo la puedo obtener? ¿La posición fin cuál es? En este dibujo, ¿cuál es la posición fin? Este no, este no, este no. ¿Es este? Es este que está aquí, que no existe todavía. Cuando P flecha siguiente se anula. Entonces, P ¿cuál es? P, que es la posición que representa fin, será el último nodo con datos de verdad. Entonces, ¿cómo consigo yo encontrar ese nodo? Si tengo una variable que me representa, que me mantiene enganchada a la lista a partir de la cabecera, podría recorrer todo hasta encontrar el último nodo de verdad, y esa dirección sería la que yo devolvería como fin, porque me permite insertar aquí detrás, ¿no? Pero si cada vez que me piden el fin tengo que recorrer todo, esa operación es costosa. Pero yo puedo comprarme todos los punteros que quiera porque son gratis. Entonces, representar la lista utilizando dos punteros, uno a la cabecera y otro al último nodo de verdad, me va a permitir que la operación fin sea en tiempo constante. ¿Sí? Esto tiene una pega. Cabecera siempre apunta a este nodo y siempre está ahí el nodo, no lo toco. Desde el principio, cuando la lista esté vacía, que solo tendré la cabecera, hasta que el momento que yo quiera, que la lista tenga muchos elementos, y cabecera siempre apuntará a ese mismo nodo. Pero el nodo que tiene el último dato varía. Y varía cada vez que yo inserto y cada vez que yo suprimo. Así que o gestiono la posición de último en las inserciones y supresiones, o en cuanto inserte y suprima, último ya no funcionará bien. ¿Vale? Entonces, estas dos operaciones, si las dejo así, estarían mal, porque no me tocan la variable último. Lo que necesito hacer es actualizar, tener siempre actualizado la variable último para que de verdad apunte al último elemento. Entonces, cada vez que inserto, ¿cambia último? No siempre. Si yo inserto aquí en medio, no cambia último. ¿Cuándo cambia último? Cuando estoy insertando a continuación del último actual. Entonces, yo inserta, lo tenía hecho hasta aquí y eso no cambia. Al final de insertar, ¿qué digo? Si el último actual, lo que ahora mismo para mí era el último, resulta que es la P que tú me has pasado, es porque acabas de insertar a continuación del último. Por lo tanto, último va a ser el nuevo nodo que he creado. ¿Sí? Y con suprime, ¿cuándo falla suprime? Cuando quito cualquier elemento, no. Si yo quito este de aquí en medio, último seguirá apuntando a la misma dirección de memoria donde está este. Estarán más separados en memoria, pero no cambia. Suprime me hace que la variable último deje de tener sentido cuando la que suprimo realmente es la celda que ocupa el último nodo de la lista. Es decir, cuando estoy borrando el último elemento de la lista. Entonces, suprime lo que hace es que justo antes de hacer el free, aunque podría hacerlo después del free, pero por ser completamente correcto, justo antes de hacer el free, digo, oye, ¿estamos borrando el último nodo de verdad? Si eso es así, último es P. Y como P es la dirección del elemento anterior, del nodo anterior al que quiero borrar, pues me lo coloca correctamente aquí. ¿Vale? Si yo borro el elemento A sub 3, estoy borrando el cuarto elemento de la lista porque me han pasado una posición que es la dirección del nodo anterior. Cuando yo borro este, último apunta a esa dirección que me han pasado. ¿Se entiende? ¿Vale? Vale, pues tenemos todo lo necesario para representar una lista como modelo lógico mediante una estructura enlazada utilizando una definición de estructura enlazada con simple enlace y dos variables, una que apunta a la cabecera y otra que apunte al último, unido a la idea de cabecera como elemento que está siempre ahí como primer nodo de la estructura enlazada y a la idea de posición como la dirección del nodo anterior al que me interesa. Tengo todo lo necesario para representar
la lista. Las operaciones inicio y fin ya las he hecho y además tienen orden constante. ¿Sí? Vamos con el resto de operaciones que me faltan. ¿Cómo modifico yo un dato que ya existe en la lista? Si yo quiero modificar el valor del dato que ocupa la segunda posición de la lista, me tendrán que dar la dirección de este nodo, y directamente accederé a p flecha siguiente, flecha dato, y le asignaré x. Siempre p es la dirección del nodo anterior. ¿Se ve? ¿Cómo hago recupera? Pues devuelvo p flecha siguiente, flecha dato. ¿Vale? Y la operación siguiente, si a mí me dan una posición que será la dirección del nodo anterior al que me interesa, ¿cómo hago yo el cálculo de la operación siguiente? ¿Vale? A mí me dan inicio, me dan el inicio de la lista y me han devuelto cabecera. Es decir, tengo P apuntando a cabecera, que es la posición del elemento A sub 0, no os olvidéis. Representa la posición de A sub 0, porque es el nodo anterior. Y yo quiero calcular el siguiente, la posición de A sub 1. ¿Cuál es la posición de A sub 1? La dirección de este nodo, P flecha siguiente. Y si yo quiero calcular el anterior, si a mí me dan la dirección de A sub 1, por lo tanto P apuntará aquí, y me piden calcula la dirección de la posición anterior a la que ocupa el segundo elemento. P, que es lo que me van a dar, apunta aquí. Y me están pidiendo la dirección de A sub 0. La dirección de A sub 0, su posición es la dirección de la cabecera. ¿Yo puedo obtener la posición de la cabecera sabiendo la posición del nodo este? Si solo sé la dirección de este nodo, de esta caja de aquí, que representa la posición de A sub 1, ¿puedo yo obtener la dirección del nodo cabecera? No, no puedo ir para atrás. Entonces, la única manera de encontrar el anterior de un nodo es buscar desde el principio. Yo sí sé dónde empieza la estructura enlazada. Si busco desde ahí hasta encontrar un nodo cuyo campo siguiente sea el que me dan, estaré en el anterior. ¿Se ve eso? El anterior a P lo tengo que encontrar buscando desde el principio, desde la cabecera, que yo siempre la tendré. Yo siempre tendré una variable que apunte a la cabecera igual que una que apunte al último. Buscando desde la cabecera iré recorriendo hasta que encuentre un nodo cuyo campo siguiente sea P y me paro y devuelvo AUX. ¿Se ve? Entonces, esta operación anterior, ¿qué coste tiene? N. Todas las demás han sido de coste 1, anteriores de coste N. ¿Se ve? ¿Cómo podría hacer una operación anterior que fuese de coste 1? Usando una representación de doble enlace. ¿Vale? Lo veremos. ¿Cómo implemento yo el tipo de dato abstracto en C? La parte pública y la parte privada, la estrategia de siempre de implementar un módulo. En el punto H tendré elemento, si quiero que sea entero lo pongo así. Posición va a ser un puntero a la estructura nodo y la lista va a ser un puntero a la estructura lista rep. Como siempre, lista rep es mi estructura oculta, ¿vale? La que no sabe el usuario. ¿Y qué tiene? Cabecera y último. ¿Qué es lo que yo necesito? Cabecera y último. ¿Se ven? Shh, dame un minuto más, un minuto, por favor. Yo represento la lista como un puntero a cabecera y un puntero a último. Internamente, en la representación, en el fichero C, además creo la estructura nodo y mi tipo nodo PTR para manejarlo en el código, ¿vale? Pero desde fuera no se ve lo que es eso. En las transparencias que tenéis en el aula virtual, lo que se utiliza es posición rep, ¿vale?
Posición es un puntero a una estructura posición rep, que todavía es más oscuro. No se sabe eso de posición rep, será la representación de las posiciones de la lista, ¿no? No se sabe lo que es. Luego, posición rep no es ni más ni menos que un nodo de toda la vida, ¿vale? Pero es la forma de que desde fuera, desde el punto H, todavía se vea menos claro que lo que tengo ahí son una estructura enlazada. ¿Ok? Como yo lo estoy haciendo aquí para que aprendamos, lo pongo así para que lo veáis claro. ¿Vale? La implementación de la estructura enlazada, el punto H es igual salvo por esto, que es diferente al punto H del array, porque antes usábamos enteros de verdad, y el punto C es completamente diferente, ¿no? Porque hay que hacer todo el código que hemos visto de manejo de la estructura enlazada, pero es exactamente igual que lo hemos hecho antes con el añadido de la función libera, que la hemos visto 20 veces ya, en la que voy recorriendo desde el principio y voy borrando todos los nodos, haciendo que el primero se elimine y actualizando el primero. ¿Vale? Vale. Por último, y nos vamos ya, diferencias entre la implementación con array y la implementación con estructura enlazada. Las mismas que hemos visto ya. El array tiene un tamaño fijo y eso es un problema, porque o es muy grande y sobra espacio, o es muy pequeño y me falta espacio. La lista, como estructura enlazada, crece dinámicamente y no tengo ese problema, pero tengo un exceso de memoria por los punteros, ¿vale? Memoria extra. ¿De acuerdo? Además, las inserciones y supresiones en array son costosas y en la estructura enlazada no, lo cual ya es mucho mejor usar estructura enlazada para una lista que array. Si a eso le añades que normalmente no vamos a necesitar acceder a posiciones aleatorias, siempre vamos a recorrer las listas, como la operación siguiente y anterior también es de coste 1, la estructura enlazada para una lista es lo más adecuado. ¿Vale? ¿Alguna duda? Mañana más.